Buenas tardes a todo el público que se conecta con nosotros en esta tarde en Latinoamérica y buenas noches en el sur del continente. Antes de dar inicio a esta entrevista titulada Más allá de la biología, causas estructurales de la desnutrición en la niñez en Latinoamérica, vamos a enviar unos saludos. Un saludo muy especial a todos los docentes y a todos los estudiantes que se conectan desde la Universidad de Buenos Aires en Argentina y a la Universidad de Córdoba, por supuesto. En Mendoza también les damos la bienvenida el día de hoy al público que se conecta. Un saludo también para estudiantes y profesores en la Universidad Nacional de Colombia, sedes Bogotá y Medellín, Universidad de Antioquia siempre presente, Universidad del Valle en Cali, Colombia. Un saludo muy especial a todos los de la Universidad Francisco José de Caldas, la Universidad Distrital de Bogotá, Universidad Pedagógica, Universidad de los Andes presente y por supuesto a los locales, a todos los estudiantes, profesores que se conectan desde la Universidad de San Carlos, aquí en Guatemala. Tenemos la revista de investigación de ellos, de Ciencia y Tecnología, que la estaba en este momento, le estaba echando un vistazo a la última edición. También a todos los de la Universidad del Valle de Guatemala, bienvenidos a todos los centros educativos que se conectan el día de hoy. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista titulada Más allá de la biología, causas estructurales de la desnutrición en la niñez en Latinoamérica. Hoy tenemos una invitada que es la doctora Gabriela Montenegro Betancourt. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En realidad me causa demasiada emoción saber que estoy conectada con tantos amigos de Latinoamérica. Gracias, Ana María y el equipo de la línea 911 por venir a esta su casa. Ay, muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy para hacer la presentación. Espero que no se me quede nada por fuera. La doctora Gabriela Montenegro Betancourt. Ella estudió un técnico en ingeniería biomédica y en electrónica en Berkshire Community College gracias a una beca para la paz de Mujeres USAID y Georgetown University. A su regreso a Guatemala, ella viene y estudia en la Universidad de San Carlos nutrición. Posteriormente viaja a Ámsterdam a estudiar una maestría y esta maestría es en ciencias biomédicas con especialidad en salud pública internacional y allá en Europa también realizó su doctorado gracias al DAT, donde fue becaria y se centró en el área de nutrición. La doctora ha recibido múltiples reconocimientos, tenemos aquí el último en el 2023, este es Mujeres Elsevier para los países en vías de desarrollo, fue otorgado por toda su trayectoria en el 2023 y se le entregó el año pasado o fue entregado el año pasado en ceremonia en Bélgica. Dos latinoamericanas tuvieron este premio recibieron este premio, una doctora de Bolivia, la doctora Carla Crespo, un saludo muy especial si se conecta con nosotros, y la doctora Gabriela. Doctora, gracias por aceptar la invitación, de verdad sabemos que tiene usted una agenda muy llena, adicionalmente pues ha recibido otras distinciones y es una experta en el tema que vamos a tratar hoy, que es desnutrición. Doctora, sin más preámbulo, esta entrevista estará dividida en dos partes. En una primera parte vamos a hacer unas preguntas para público en general desde aquí, desde donde nos encontramos el día de hoy en la ciudad de Guatemala, y en una segunda parte daremos paso al público con las preguntas que puedan tener respecto al tema que vamos a tratar, que es desnutrición. Bueno, doctora, para el público general que se conecta con nosotros, ¿podría hablarnos qué es la desnutrición infantil y podría darnos de pronto algunos ejemplos para el público que no maneja el tema? Bien, gracias. Espero pues poder satisfacer a un público tan exigente. Pues en general, ¿verdad? Hablar de desnutrición es un tema muy complejo. Entender que la desnutrición no es una enfermedad, como muchas personas piensan, sino es una condición causada por diferentes causas, pero principalmente es porque hay una deficiencia de nutrientes, tanto en calidad como en cantidad. Si nos referimos, hace
poco previo platicábamos un poco de las formas, ¿verdad? Entonces le decía, mira, nos enfocamos en desnutrición, que es la carencia. Tenemos dos tipos, que son los tres tipos, que son los más reconocidos. Uno es la desnutrición aguda, que es cuando los niños requieren atención médica y están en estado de emergencia, ¿verdad? Estos principalmente son cuadros clínicos y deben ser tratados, pero digamos, se visibilizan porque los niños están con una talla y un peso que no es adecuado para su talla. Están como extremadamente delgados o con otros problemas de deficiencia de nutrientes, proteínas, por ejemplo. Entonces, estos cuadros son de atención inmediata. Mientras que la desnutrición crónica, que es la que se conoce y la que vamos a abordar más, ¿verdad? Es una causa, una condición, pero que ya es como historia. Esta ya viene de probablemente algún niño que en algún momento de su vida pasó este cuadro, pero continúa, entonces su crecimiento no se ha potenciado en todo lo que debe ser comparado con un estándar de comparación, por ejemplo, de talla para una población de referencia. Por ejemplo, puedes medir tanto para tu edad y yo mido más bajo. Entonces, eso ya es una desnutrición crónica. Se conoce retardo de crecimiento, desmedro, que es el término correcto, y desnutrición crónica, pero por, digamos, homologar términos, vamos a referirnos a desnutrición crónica como esa condición en donde los niños ya tienen un retraso en su crecimiento. Eso vamos a abordar. Y por último, pues tenemos la desnutrición de micronutrientes, ¿verdad? Que generalmente va acompañada con, como es deficiencia de calidad de dieta, va acompañada en alguno de estos casos. Doctora, ¿por qué hablar de desnutrición infantil más allá de la biología? ¿Qué dimensiones se suelen quedar por fuera del discurso público? Cuéntenos un poco. Bien, el tema, como digo, es un tema multicausal. Entonces, cuando uno piensa que se debe hablar de desnutrición solo porque es falta de alimentación, es muy simplista. Dentro del discurso, digamos, no se ha abordado que las causas van más allá que solamente la biología. Yo, por ejemplo, mi trayectoria ha sido porque he estudiado poblaciones, principalmente niñez, urbana y rural. Digamos, mi mentor, y probablemente muchos de ustedes lo conocerán, fue el doctor Solomons. El doctor Solomons fue una eminencia de temas de nutrición y como en los años 90, 93, yo recuerdo que acaba de entrar a la universidad, y desarrolló una hipótesis que se llamaba la hipótesis del gallo sucio, gallo chuco, creo que se llamaba. Entonces, chuco es Guatemala. El tema es que él planteaba una hipótesis para comprobar, digamos, en esa época sugería que la desnutrición tenía que ver más con los entornos, ¿verdad? Entonces, planteaba la hipótesis, digamos, de un experimento donde se ponía un gallo y un gallo en condiciones óptimas, dándole nutrientes, toda la calidad y cantidad, y el otro que crecía en patio, ¿verdad? Donde tenía gusanos, tenía diferentes entorno ecológico. Entonces el gallo no crecía de igual manera. No es comparar la niñez, pero principalmente es esto. Era simplemente para decir cómo los entornos ecológicos tenían que ver más allá de la nutrición. Entonces, en estos temas, por ejemplo, cuando yo solo pienso que es esa falta, estamos dejando afuera una estructura que tiene que ver más allá que solo la alimentación. Tiene que ver el medio ambiente, saneamiento, acceso a salud, por ejemplo. Todas esas son condiciones que pueden perpetuar el estado nutricional. Gracias por esa aclaración. La hipótesis del gallo sucio, para los que no la conocíamos, o sea, es la influencia del entorno. Es más allá del entorno ecológico que tiene que ver con los factores para que no es suficiente la comida. No solamente quedarse en ese ámbito, doctora. Y ya que pasamos a otra dimensión, está conectada con la pregunta que venía y es, ¿qué papel juega la pobreza, el racismo estructural y la desigualdad de género en la persistencia de la desnutrición infantil de la región? ¿Por qué es tan importante abordar estos temas? Bien, definitivamente la pobreza está íntimamente ligada a la nutrición. Entonces, dejar fuera estos términos, por ejemplo, no abordar esas causas estructurales, no vamos a resolver. ¿Por qué nosotros el enfoque que tenemos que dar, por ejemplo, es con las mujeres? Porque donde se observa más la desnutrición es en las áreas rurales y indígenas. Entonces, ¿por qué? Porque desde la, digamos, desde la estructura, como hablo, siempre estructurales,
Vemos, por ejemplo, que las mujeres, estas mujeres son madres más niñas. Entonces es un ciclo que se perpetúa. Ellas tienen barreras en acceso a salud, barreras económicas, a veces ni siquiera son reconocidas, ¿verdad? Entonces todavía encontramos muchas mujeres todavía en el área rural donde ni siquiera tienen identidad de país. Entonces desde ahí estamos limitando el acceso y los derechos que pueden tener para desarrollo, ¿verdad? Entonces, si no abordamos estas estructuras desde acá para tratar los temas de nutrición, vamos a continuar perpetuando ese ciclo, ¿verdad? De mamá joven, ya tiene problemas desde el embarazo, niñas perpetúan este ciclo de pobreza y de género. Doctora, y eso que está usted nombrando de la maternidad a una edad temprana, va también un poco con la siguiente pregunta y es, ¿qué decisiones políticas o económicas han perpetuado las condiciones que generan desnutrición infantil en América Latina? Digamos, si nosotros vemos como las políticas, especialmente ahora que estoy dentro del sector gubernamental, es interesante porque la mayoría, y nosotros mismos lo vamos fomentando, digamos, las políticas se enfocan más en temas de desarrollo económico, crecimiento económico, pero no se enfocan tanto en el desarrollo integral o no se, tanto en el bienestar social. Entonces, al abordar estas políticas que dejan fuera todos esos saberes locales que son hechas, digamos, para como un enfoque más urbanista y deja fuera los territorios, son políticas que definitivamente primero no van a ser sostenibles y se desvaloriza, no son hechas desde y para los territorios. Entonces, eso creo que ha sido como uno de los principales fallos de las políticas que dejan fuera estas personas, que son las que son más necesitadas de estas políticas y ante todo la instrumentalización, porque muchas políticas existen, pero los instrumentos para implementarlos son carecemos de esos instrumentos. Entonces, yo estoy hablando más, digamos, Guatemala, pero si vemos los papeles y la representación de países, es similar. Probablemente algunos países que tienen ya esa inclusión son Perú, creo que ellos tienen temas más avanzados, Bolivia un poco, pero el resto de Latinoamérica, por lo menos, eso estoy hablando de temas de salud, ya en general de nutrición, como políticas agrícolas, por ejemplo, también que se concentra más como los monocultivos para exportación y no tantos para los que sean para consumo de alimentos de calidad en todos los territorios. Doctora, y ahí que habla de alimentos, no sé si puede conectar con una de sus investigaciones, el proyecto SACMOLO. SACMOLO, discúlpeme, es sí. Idioma... Cachiquel. SACMOLO, sí. ¿Podría conectarlo con ese proyecto que hicieron ustedes? ¿En qué consistió? Muy bien, te cuento así rápidamente. Bueno, el proyecto SACMOLO, que quiere decir huevo en idioma cachiquel, resulta de una, como copia, no se puede decir, pero digamos una réplica del proyecto Lulum, que era de Quechua, región Quechua, Perú, me parece que era Perú, Ecuador, donde se vio que el crecimiento disminuía en 50% casi de crecimiento. Entonces dijimos, vamos a ver, hagámoslo en Guatemala, con una población en donde los niños ya están con bajo crecimiento a partir del sexto mes, que es cuando los niños empiezan a comer alimentos complementarios. Bueno, te cuento rápido. Se hizo un estudio aleatorizado en regiones donde la desnutrición ya es crónica severa, de cierta forma, y se les daba dos intervenciones. Eran 1,200 niños, que hasta to my knowledge, digamos en inglés, a mi conocimiento, es uno de los estudios más grandes o único en Latinoamérica que sea tan grande, digamos, aleatorizado y longitudinal. Entonces le dábamos huevo a los niños a partir del sexto mes, porque era un alimento que tenía alta proteína y calidad. Y también con una intervención, los dos grupos tenían intervención, que eran visitas domiciliarias, educación materna y micronutrientes. Y lo que queríamos ver era que se les daba un huevo diario a los niños a partir y ver el desarrollo. No solo era crecimiento lineal, como hay muchos estudios, y también podíamos platicar un poco los indicadores, pero generalmente estamos muy acostumbrados a solo un indicador de peso, talla, edad. Y tenemos que empezar a abrir la mente como nutricionistas, estudiantes, tenemos que ir más allá,
con otros indicadores. Entonces, los indicadores de desarrollo integral son bien importantes y nosotros medíamos el crecimiento y también el desarrollo infantil. Bueno, ese estudio duraba del niño de 6 meses a un año. Empezábamos reclutando a los 9 meses y bueno, los resultados no te los puedo decir, más o menos, porque no hemos publicado, no hemos podido publicar el artículo, pero tuvimos una segunda parte y es aquí donde viene otro tema muy importante. Pues, digamos, ya no era solo enfocarnos en indicadores lineales, sino que también estudiamos el microbioma. Entonces, en un subgrupo teníamos muestras del microbioma intestinal, porque generalmente estos niños tienen muchas infecciones y dentro del microbioma se pueden marcar, pueden tal vez explicar otro porcentaje de por qué ciertas intervenciones pueden ser más beneficiosas que otras, ¿verdad? Aquí hay un perfil de bacterias que tenemos cada quien dentro de nuestro bioma, pero cuando tú tienes ya muchas infecciones también hay daño en la pared intestinal y probablemente eso sea de que los niños no absorban también todos los nutrientes. Entonces, aquí sí viene la importancia de la investigación, ¿verdad? Para generar políticas, pero también necesitamos que sean basadas en evidencia, porque si no, pensamos el huevo es la solución y vimos que no, que generalmente había muy pocas diferencias entre los grupos. Entonces, no era eso, sino que tiene que ser algo más que puede ser como el entorno. ¿Y qué variables midieron en entorno, doctora? En entorno, en ese momento no medimos nada, porque simplemente era era una estructura muy, como había un estudio que era como réplica de otro, y también se hizo uno en Masira, que se hizo en Malawi. Entonces eran 3 estudios que ahorita creo que han salido más de ese huevo, de estudios de huevo, pero básicamente lo que se buscaba era ver eso. Nosotros lo que seguimos fue, no por individuos, sino que por población, como eran con comunidades que nosotros conocíamos, por ejemplo, se vio agua, acceso a servicios de salud, vacunas, disponibilidad de ciertas cosas. Ahora, algo que bien importante es que nosotros justo empezó en época de COVID. 2021 nosotros empezamos, este estudio fue para el 2020, entonces 2021 iniciamos a reclutar porque no sabíamos qué iba a pasar. 2021, 2023 fue cuando terminamos el estudio, ¿verdad? Sí se nos alargó muy poco porque teníamos como muy estructurado, tuvimos que ampliarlo precisamente porque todavía había mucho temor. Había mucho temor de iniciar intervenciones, etcétera, pero creo que fue como una experiencia muy interesante. Siempre es importante, ¿verdad? En los estudios, en las investigaciones, si nos escuchan estudiantes, siempre es como ver la parte de los servicios de salud disponibles en torno a excretas, etcétera, que se pueden medir como comunitarios, más no individual. O sea, doctora, de pronto nos podría adelantar alguna conclusión o dónde va a salir ese estudio para el público que lo quiere, para los que queremos leerlo. Bueno, nosotros hemos sacado como algunos, esa es una buena pregunta, porque lo hemos mandado, me parece, no quiero hacer, mejor no digo dónde, pero sí. hemos sacado a diferentes revistas. Lo que sucede es que en su momento fue como muy atractivo. Nutrición pasa casi como en la moda, ¿verdad? Hay nutrientes que de pronto son estudios que después se van por otro lado. Bueno, este estudio estamos todavía en la parte, lo hemos presentado en diferentes, o se presentó en su momento en diferentes congresos, etcétera. Hay papers cortos, pero no hay todavía el oficial. Entonces, en cuanto esté, va a estar disponible. Yo espero que pronto esté. ¿Y qué concluyeron entonces ustedes del estudio? ¿A qué llegaron? Llegamos a que hay causas más allá, que son, por ejemplo, solo dar los micronutrientes. Tenemos que, por ejemplo, una intervención no puede ser tan homogénea, sino necesitamos realmente hacerla diferenciada. Hay un tema que creo que viene muy adecuado, por ejemplo, la OMS ahorita acaba de sacar algunos protocolos y guías de cómo debe ser más la intervención, la consejería y las intervenciones deben ser más orientadas hacia la familia. Pero eso es para desnutrición aguda. Nosotros pensamos que también hay un faltante en la desnutrición crónica que sea abordada de lo mismo, porque como el niño ya está fuera de peligro, en teoría, ya no se le da esa atención. Entonces nosotros pensamos que, por ejemplo, al no ser tan homogéneas las intervenciones, a ver esas diferencias, sí tiene que ser más orientado hacia un enfoque más holístico, familiar, pero
no podemos olvidar la estructura. Mientras esto no mejore, los accesos a servicios de salud, el saneamiento, el medio ambiente, no podemos hablar de que estas cifras van a subir, van a cambiar. Y ahí precisamente quería preguntarle, pues, qué tan efectivo, pues, ha sido el enfoque biomédico tradicional para resolver este problema de desnutrición y qué alternativas plantean ustedes como un enfoque más integral. Bueno, yo viniendo a la parte cuantitativa, pero soy de investigación, definitivamente sin investigación, sin el enfoque biomédico, no se puede dar solución porque el enfoque biomédico tradicional es lo que nos ha ayudado a salvar las vidas, pero no soluciona, digamos, eso es como la consecuencia, cura la consecuencia, seguimos con el fin curativo, pero no aborda las causas y eso creo que es como algo más, es importante, no es que desvalorice como digo, pero sí tenemos que dar el enfoque más preventivo, el enfoque holístico que se propone, yo sí creo que tiene que ser a nivel político, tiene que haber un compromiso serio de todos los sectores, a nivel municipal y local, sí se deben tomar ciertas acciones, ¿verdad? Desde la prevención, pero también de la identificación temprana. Todos los temas que tenemos ahorita de ambiente, con inseguridad alimentaria, etcétera, que no se aborden, estos niños y niñas van a estar a riesgo y en cualquier momento, una lluvia, ¡pum!, van a ser cuadros de desnutrición aguda. Y más adelante, si se salvan, ¿verdad? Porque esperamos que sí, se pueden convertir en crónico. Entonces ahí ya vamos desgastado. Algo que quería contarte, por ejemplo, es que hay pues estudios, ¿verdad?, que muestran que principalmente digamos, el abordaje que se está dando ahorita, que es en los primeros 1000 días de vida, que son importantes, porque hasta en Guatemala fue que se inició con este estudio para determinar la importancia de esto. También se está enfocando mucho en, digamos, en el embarazo y dar nutrientes a la madre. Entonces el niño nace tal vez bien, pero la mamá está siendo damnificada, digamos, en cierta forma, como que se le fomenta obesidad. Entonces siempre tenemos que pensar en intervenciones que sean duales, que ataquen la causa de la desnutrición, pero tampoco que vayan a hacer que se les dé exceso y que conviertan que promocione la obesidad, por ejemplo. Entonces son acciones muy importantes. No basta con dar micronutrientes, sino que realmente tiene que ver todo el entorno y todas pues los temas. El enfoque para focalizarlo sería más de forma integral, decisiones locales, decisiones políticas, pero también generar esa evidencia y actuar preventivamente y no solo cuando ya pasan las cosas. Y es un problema con muchas aristas, con muchas variables. ¿Qué urge transformar primero, doctora, para que un niño o niña en Latinoamérica no crezca con hambre estructural? ¿Cuál es la prioridad? Sí, cuando hablamos de hambre estructural es fuerte, ¿verdad? La palabra hambre, primero que debemos reconocer que no es normal ni natural que exista hambre en nuestros países, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es como lo primero, lo más urgente es eso, abordarlo de forma sistémica, pero yo creo que como tú dices, las aristas, todos tenemos como sociedad, todos tenemos un rol importante, pero sí el liderazgo definitivamente tiene que tenerlo el Estado. Entonces creo que eso es lo que hace falta, políticas de alimentarias, etcétera, más robustas, que la gente se apropie. También creo yo que eso puede ser importante. Gracias. ¿Tiene algún ejemplo de pronto? ¿De políticas o de...? Sí, de este tema, de algo que ustedes hayan realizado, algo. Desde mi punto, sí, desde ahorita que estoy en no, en política como tal no, porque yo ahorita estoy desligada del tema directamente de nutrición, pero digamos desde donde estaba yo trabajando antes, siempre nosotros lo que hacíamos era como generar esa evidencia, compartirla a nivel local. Yo siempre pienso que, digamos, la política debe venir así, pero también es de acá, la gobernanza, ¿no? Siempre es importante que los territorios y las comunidades decidan cómo quieren recibir esas intervenciones. Entonces es muy importante informar de las prácticas que se hacen, cuáles son las que se pueden modificar o cambiar, que sean beneficiosas sin alterar
los derechos, ¿verdad? Entonces yo sí creo que podemos pensar en algo así más integral. No sé si por ahí se me quedó algo que me emociona, el tema de nutrición siempre me emociona demasiado. No sé, algo más. Pues una última pregunta antes de darle el paso al público, doctora, y es ¿qué mensaje daría a quienes creen que la desnutrición es un problema de malos hábitos o de ignorancia individual? Bueno, yo les diría que no hay que ser injustos, ¿verdad? Yo en algunos también entrevistas siempre he mencionado que tenía una profesora, Olivia Bermúdez también, gran nutricionista panameña, que siempre decía, mire Gaby, las mujeres nacemos con culpa, las latinoamericanas nacemos con culpa. Y entonces perpetuar la culpa, especialmente a la mujer, es eso, es como muy injusto. Como digo, la desnutrición no es porque la gente no quiera, realmente, sino que tenemos que velar y reconocer que es algo estructural. Entonces ya cuando vemos ese avance, creo que vamos a poder avanzar realmente, ¿verdad? Entonces no es solo culpa de porque casi como que el pobre quiere porque quiere, ¿verdad? Sino que realmente no come porque veamos los ambientes alimentarios, veamos los derechos, veamos cómo se protegen, especialmente a las poblaciones que más están padeciendo este tema. Esta tema Sí. es condición, esta condición. Gracias, doctora. En este momento, siendo las 5:29, vamos a Wow. dar paso al público que se conecta con nosotros. ¿De dónde nos pregunta? ¿A qué país nos pregunta? ¿Qué políticas sí, 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 públicas? comprendí la pregunta. Ajá. Bien, ahí me toma. Fíjese que aquí, por ejemplo, la política de nación, la Polsan, fue modificada en el año 2023. Efectivas, yo aquí me quedo un poco corta y sería abusar de mi situación. Me parece a mí que algunas políticas, por ejemplo, en Chile, han tenido a bien ellos implementar. México está haciendo algunas de sus políticas eh, que son efectivas, solo que ellos es al revés, ¿verdad? Se enfocan más, por ejemplo, en el tema de obesidad y no tanto el de la Desnutrición. nutrición, ajá, tal como tal. Yo pienso que eso puede ser una política efectiva. Creo que Guatemala, digamos, lo que hace falta es que al final la nutrición como tal, no es parte de una política, no está en la mesa, no está en la agenda nacional como un tema prioritario. Entonces hay políticas todavía separadas, no hay una. Yo creo que eso es el tema, ¿verdad? Que no hay una sola política, sino que generalmente es la conjunción de diferentes políticas que pueden llegar hacia esto. Pero como decía, ¿verdad? Una sola no. Hacer una cosa multicausal probablemente sea la suma de diferentes políticas. Gracias por la respuesta. Damos paso a otra pregunta. Bien. Contarle que, por ejemplo, la dieta mesoamericana, cuando mesoamericana es México y hasta Honduras, parte de Guatemala, tradicionalmente sí es carbohidratos, pero es baja en grasa, es bastante digamos, vegetariana, con poca proteína de origen animal, como era en cierta forma balanceada, mucho verdura, etcétera. La nueva dieta, digamos, la que ha sido más occidentalizada, que ya los territorios ha ido desplazando a la dieta tradicional. Yo voy a hablar de mesoamericana, pero probablemente también aplica al resto de los territorios latinoamericanos, porque al final, en el momento de la transición nutricional, es un problema, era problema latinoamericano, ¿verdad? Que es cuando las urbanizaciones y estas dietas occidentalizadas, que son más altas en grasas, en sodio, llegan y desplazan los alimentos tradicionales. Yo creo que uno es la regulación
la normativa de regulación, que sí tiene que ver con, con la normativa, con las leyes, legislaciones, hacia productos más procesados. Tenemos que también, vamos a ver una parte que corresponde a los hábitos y una parte que responde a la legislación. Por ejemplo, yo puedo controlar como normas el azúcar que va aditivo, pero como hábitos cada quien, ¿verdad? Le echa el azúcar a su café, el azúcar. Entonces, por ejemplo, esos consumos son más de hábitos que son educación, pero también el acceso, porque, por ejemplo, se han desplazado estos porque es más barato consumir los procesados, incluso nosotros lo vemos ahora en los áreas rurales, ¿verdad? Las islas alimentarias en donde es más fácil comprar productos procesados, frituras, chatarra, diríamos, que una fruta o una verdura, pero también viene el segundo tema, ¿verdad? Que es más importante porque a veces el saneamiento que involucra tomar agua, que es, y usted dice esto, ¿verdad? Creo que el tema aquí es educación, tiene que estar definitivamente como base, pero también velar porque el acceso a comidas más saludables esté disponible y no sea algo de lujo, ¿verdad? Y rescatar, yo sí pienso que aunque sean en carbohidratos, tenemos que rescatar la dieta. Lo importante acá es qué es lo que se está desplazando, ¿por qué? Porque si usted está quitando maíz por poner trigo, por ejemplo, en forma de pasta, que no es parte de los hábitos, pero que por consumo, es más, ahorita tenemos esas sopitas, los venenitos que les decimos, las instantáneas chinas, ¿verdad? Que pasó a ser parte del sistema, esta parte de la canasta básica, pero es porque se consume ya más en absoluto. Entonces, resultado sería educación, importantísimo, educación alimentaria nutricional, pero también mejorar los ambientes alimentarios, hacer el acceso que sea cantidad y calidad. Gracias. De Australia. Saludos a Australia. ¿Listo? Otra pregunta. Nos preguntan desde el público, si pudiera derribar un mito sobre la desnutrición infantil hoy mismo, ¿cuál sería? Lo que he dicho, por ejemplo, un mito sobre la desnutrición infantil es que es por la falta de comida solamente, sino que realmente tienen que ver otros factores. Fue lo que se me ocurrió. Sí, gracias. Hans Rosling, médico sueco y autor de Faktfulness, decía que lo importante no es buscar culpables, sino entender las fuerzas que sostienen el problema. Cuando usted observa las cifras de desnutrición infantil en Guatemala, ¿qué realidad más profunda siente que están revelando sobre nuestra sociedad? ¿Y qué aspectos cree que aún no estamos viendo con claridad? Wow, a mí me causa mucho dolor. Lo que usted dice al principio es cierto, ¿verdad? Que, por ejemplo, era lo que creo que abordamos al principio, decir que esto es algo estructural, el hambre es resultado político. Esto viene, simplemente nos refleja cómo ha sido la historia guatemalteca, ¿verdad? Porque las poblaciones que más sufren del estado nutricional deficiente son las marginadas, las que históricamente han sido aisladas. Entonces, son las mujeres, son indígenas. Creo que, creo que ya me perdí de lo que quería decir, pero era como, sí, la pregunta que no puede... ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, Ya la repetimos. concluir. Me desconcentré. Hans Rosling, médico sueco y autor de Faktfulness, decía que lo importante no es buscar culpables, sino entender las fuerzas que sostienen el problema. Cuando usted observa las cifras de desnutrición infantil en Guatemala, ¿qué realidad más profunda siente que están revelando sobre nuestra sociedad? ¿Y qué aspectos cree que aún no estamos viendo con claridad? Bueno, yo creo que, como decía, es lo que las que padecen son las poblaciones históricamente marginadas. Creo que los aspectos que aún nos falta por develar es que aquí los niños ya nacen bajo detalle. Entonces, es un ciclo, creo que lo mencioné en un momento, que es porque ya viene, ¿verdad? Las niñas, las mujeres están perpetuando su ciclo y estoy segura que hay factores todavía que no hemos explorado que están dentro de la formación fetal, explican por qué los niños ya son más pequeños. Entonces nosotros ya nacemos con desventaja
para ir alcanzando. No es como que nace el niño peso y a término y después pasa todos los aspectos psicológicos, sino que realmente aquí los niños ya nacen. O sea, estamos ya atrasados desde que nacen. Eso creo que explica un poco dónde deben ir las intervenciones. Tiene que enfocarse en la salud materno-infantil y más allá también para ir cortando ese ciclo, también tenemos que enfocarnos ya aún más después de los 1000 días, ¿verdad? Sino que seguir, continuar, porque estos niños que ya tienen con déficit van a ser las mamás que van a continuar con esto. Educación, obviamente educación es un tema que es importantísimo. Clave. Claro. Listo. Damos paso a otra pregunta. Nos hacen esta interesante pregunta: ¿cree que los transgénicos pueden formar parte de una estrategia ética para combatir la desnutrición infantil? ¿O el riesgo estructural es demasiado alto? Me preocupa un poco hablar de transgénicos cuando no estoy segura a qué se refiere, si es solo, por ejemplo, hablar de maíz transgénico o es hablar creo que es como, no quisiera responder algo que desconozco cuál de alimento, cuál se puede referir. Yo pienso que tenemos que encontrar, eso sí, soluciones, por ejemplo, ya sea tratado de fortificación de alimentos, etcétera, que puedan abordar algunas de las deficiencias. Tenemos que pensar que la población está creciendo, las áreas rurales cada vez están siendo más pequeñas, ¿verdad? La urbanización, digamos, crecimiento demográfico más bien, va llegando a estos lugares. Entonces, en un momento vamos a hacer más y tenemos que pensar en alguna forma de generar alimentos que puedan satisfacer las necesidades básicas de la población en calidad, insisto siempre, calidad y cantidad de acuerdo a los grupos etarios. Gracias, doctor. ¿Alguna idea de qué alimentos, por ejemplo, para la región? ¿Qué alimentos deben conservarse? Sí, ¿qué alimentos creería usted que son de un alto nivel nutricional que se pueden hablar? Bueno, nosotros somos la base del maíz, ¿verdad? Entonces yo voy a ser pro maíz siempre. Yo pienso que maíz, frijol siguen siendo nuestra base alimentaria, combinados son proteína buena. Huevo, soy pro huevo. Verduras, frutas, ¿verdad? Todos tenemos como, lo importante aquí, digamos, y se sigue evaluando siempre es como la diversidad, ¿verdad? Porque diversidad ética quiere decir incluir por lo menos 5 grupos de alimentos dentro del patrón. Creo que como no hay un alimento, cuando se haga eso lo va a hacer como la píldora que uno miraba como en las películas de ciencia ficción, toma la píldora y eso es, yo pienso que puede ser, por ejemplo, la diversidad dietética, ¿verdad? Combinar que siempre haya verduras, frutas. Yo no puedo hablar como el alimento mágico, pero intentar por lo menos que la dieta sea variada. Variada es la clave. Variada es, por ejemplo, cuando es el mismo grupo, de todo el mismo grupo comes diferente, pero diversa es cuando tiene los diferentes grupos de alimentos. O sea, promover una dieta diversa. Promover una dieta diversa. De hecho, la diversidad dietética es uno de los indicadores que nos habla sobre la calidad de la dieta. Entonces, nosotros vemos, por ejemplo, en estos niños, en los grupos que tienen la dieta monótona, o que tienen, por ejemplo, yo que hablaba, creo yo, de los cereales, por ejemplo, que solo tienen grupos de cereales que tienen arroz, maíz, pasta, pero todos son un mismo grupo. Lo que buscamos, tienen, digamos, 9 alimentos, pero tienen 2 grupos. Lo que estamos buscando es que tengan 5 grupos, aunque tengan 9 alimentos. Entonces, creo que eso es importante, siempre el indicador de diversidad dietética. Las familias que tienen más diversidad dietética son las que tienen mejores condiciones de nutrición. Gracias. ¿Qué aprendizajes obtenidos en Guatemala referente a la nutrición cree pueden aplicarse también en otras partes del mundo? Guatemala ha sido uno de los países, y lo digo con mucha propiedad, pioneros en los temas de investigación en nutrición. Desde los años 60, con la fundación del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, que muchos de ustedes conocerán la historia del doctor Nevin Stimchell. Él viene a Guatemala, funda ese instituto, entonces formó
a muchos profesionales en esa época de Centroamérica. Y fueron, como digo, pioneros en temas de nutrición. Digamos, hubo un estudio longitudinal que fue el que dio origen, se llama el estudio del Oriente, que hacían una investigación de dar un atol. Atol es una bebida de cereales y con un refresco. Y descubrieron, ¿verdad?, en esa época, que los niños que habían consumido atol, que tenía más proteína y más, mejores nutrientes, manifestaban un mejor desarrollo cuando eran edad adulta. Entonces, de esto surge la importancia, y el doctor Martorell participó en este estudio, y es cuando surge el tema de los 1000 días. Entonces, yo creo que aprendizajes de Guatemala, yo diría, ese es uno de los aprendizajes de decir la importancia de la nutrición en los primeros 1000 días. Otros temas han sido, por ejemplo, justamente así, por ejemplo, estos estudios que hemos desarrollado de las intervenciones y qué hacemos con los niños que ya están en condiciones de desnutrición, ¿verdad? Creo que eso es importante aplicar. Conozco tal vez estudios de otros países en donde los niños ya sean tan bajos de talla cuando nacen. Generalmente, como decía, son los primeros meses. Yo creo que Guatemala puede aportar, y ante todo cuando hacemos intervenciones focalizadas en este grupo, cuando ya tienen -4, -5 de desviaciones estándar de diferencia, creo que es importante cualquier aporte de investigaciones clínicas que apoyen. Tenemos ahora también, hace poco, un estudio sobre aflatoxina en maíz. Entonces, yo creo que las investigaciones que Guatemala genera pueden aportar en diferentes contextos tal vez, pero principalmente en los países que tienen condiciones similares, ¿verdad? Mayor índice de indígenas, por ejemplo, lo de Sudamérica, pienso, algunos países tal vez también como India, donde las desigualdades siempre son como muy marcadas, algunos países de África, por ejemplo, donde las inequidades son tan grandes que necesita tener esa no homogenización de las intervenciones, sino que hacer la separación. Gracias por la aclaración. ¿Cómo ve tratar de salir del esquema de monocultivos masivos en términos de seguridad alimentaria, considerando también el impacto de estos cultivos en la vida campesina, conocimientos tradicionales, entre otros factores? Yo creo que los conocimientos ancestrales son de suma importancia. Nosotros, eso sí es como compromiso de darles como el valor. Sin embargo, cuando se habla, por ejemplo, solo de un monocultivo, hablamos también de minifundios, ¿verdad? O sea, creo que y esos minifundios no dan para sostenibilidad. Y cualquier riesgo ahorita, por ejemplo, ante cambio climático, o sea, ya hay como cosas ambientales que sí están afectando. Yo creo que enfocarnos solo en esto sí puede ser, digamos, puede causar un efecto negativo dentro de la seguridad alimentaria. Yo pienso que digamos, no podemos concentrarnos solo en monocultivos de exportación, pero también tenemos que incluso pensar en política, pensar también en formas de desarrollo económico, ¿verdad? Que se enfoquen también en nuevas tecnologías. Sí tenemos que dar ese paso también para que no solo sean algunos grupos los que puedan beneficiarse, sino que realmente la población, pero también reconocer que no todos los agricultores por su capacidad pueden generar esos ingresos. También tenemos, y ahorita vamos a hablar de otro tema, pero también tenemos un tema muy importante aquí de migración, de cómo han cambiado nuestras estructuras económicas, ¿verdad? Del interior, por ejemplo, áreas rurales, porque las personas ya no se están dedicando a cultivar tierra, ¿verdad? Sino que también se están yendo a países donde se les reconoce esos conocimientos que son tan valiosos, se han perdido, pero precisamente es porque esas estructuras tampoco quieren reconocer el papel y la importancia que tienen los agricultores locales. Gracias. En esa cadena de soberanía alimentaria, se me olvidó, termina. ¿Por qué es un error abordar la desnutrición infantil únicamente como un problema biológico o médico? Porque en algún momento lo mencioné, que puede ser un enfoque muy simplista.
más allá, como decía, digamos, el enfoque biomédico aborda la consecuencia, pero no las causas. Entonces las causas realmente son estructurales y responden a más política que a lo que realmente es la biología. No están desligadas, pero simplemente el enfoque nos deja cortos con todo lo que es el entorno. Para las personas que estamos empezando a estudiar, si tuviera que escribir una carta a la Gabriela Montenegro que empezaba su carrera, ¿qué advertencia o consejo le daría? Me hacen llorar. Los que estudian la carrera, decirles que la carrera de nutrición es la carrera más noble que existe. Les diría que vivan cada momento, cada experiencia, que no olviden de dónde venimos, ¿verdad? Y que siempre se enfoquen en eso, que no le den un enfoque simplemente económico, como podría decir, sino que realmente la parte humana, la nutrición, creo que vincula a todas las demás ciencias. Es la primera, por lo menos a mi conocimiento, generalmente son ciencias exactas. Esta es una ciencia biológica, pero también es una ciencia social. De hecho, que el valor que tiene la alimentación va más allá de solo ¿verdad?, el comer, sino que realmente todo lo que implica en nuestra familia, en nuestras tradiciones, en nuestra cultura. Entonces, nunca despegar eso. La Gabriela que estaba allá le diría que persista, porque cuando yo inicié nutrición no sabía qué me gustaba, ¿verdad? A mí la parte clínica no era lo mío, pero cuando yo llegué a la salud pública, a la práctica comunitaria, yo dije, esto es, aquí me veo. Me sentí en la tierra, me sentí identificada, especialmente con las mujeres, ¿verdad? Entonces yo dije, aquí es donde está mi labor. Y lógico que no me quedé en el tema de comunidad, pero siempre mis enfoques y mi compromiso va, y simpatía, empatía, va a ir siempre hacia las mujeres rurales, indígenas, que son la realidad que yo tengo en el país. Sí, que tenemos muchos en Latinoamérica, muchos países, ¿no? De Latinoamérica. Somos Latinoamérica aún al final. Sí. Diferentes, ni siquiera continentes, yo diría, somos uno y simplemente variamos en territorio geográfico. Listo, damos paso a otro. ¿Por qué la ciencia es tan importante en un país, y qué podemos hacer en Latinoamérica para avanzar al respecto? Yo creo que la ciencia sí es importante porque es la que nos da el conocimiento y la pauta, ¿verdad? Para hacer las acciones basadas en evidencia. Nuestros países carecen todavía de esa fuerza científica que genere conocimientos, especialmente en temas de nutrición. Nutrición se ve siempre como algo que ya está, se sabe todo y digamos, lo enfocan más como temas agrícolas, seguridad alimentaria, y no se da la parte importante que es el factor biológico, pero también todas esas causas estructurales que hacen que la nutrición debe ser el centro, debe ser el centro de los países, porque el indicador principal de desarrollo humano es el estado nutricional, ¿verdad? Entonces, una población que no está bien nutrida no responde, no se puede hacer arte, no se puede hacer otras cosas. Entonces yo pienso que la ciencia sí es el camino para quitar todos esos mitos, especialmente que se dan en temas de nutrición, ¿verdad? En un momento todos son expertos y la única forma de desmitificar esos conocimientos es a través de la ciencia, la investigación, la curiosidad y poder generar esa evidencia, esos datos que son tan necesarios para poder avanzar las políticas públicas. Gracias. Damos paso a otra pregunta. Como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para contribuir a la nutrición y qué podemos hacer desde nuestros hogares? Primero es la conciencia, ¿verdad? Es generar esa conciencia, esa educación de la importancia de lo que comemos, nuestro entorno, desde nuestras posibilidades, ¿verdad? Como ir haciendo si se tienen las opciones y el acceso a los recursos, por ejemplo, ese discernimiento entre lo que es más saludable y menos saludable, por ejemplo. Pero también de nuestros espacios y ciudadanos, yo sí creo que tenemos que tener una voz y un compromiso, ¿verdad? No pensar solo en nosotros, sino que realmente en cómo nosotros
hacemos que esas brechas de desigualdad ya no sigan creciendo, ¿verdad? Entonces es propiciar los ambientes alimentarios sanos, exigir casi que la comida y lo que esté disponible sea de calidad. Muchas personas pueden hacer desde sus universidades, ¿verdad? Ver que están dando los productos adecuados, sanos, y en las escuelas también, ¿verdad? Entonces es como cada quien tiene su poquito que hacer, y cuando se llegue a otros temas como tomadores de decisiones, impulsar esas políticas que apoyen la alimentación saludable. Nos hacen una última pregunta muy interesante: si la desnutrición infantil fuera un lenguaje, ¿qué nos está tratando de decir como sociedad y no estamos escuchando? La desnutrición, si fuera un lenguaje, nos diría, ojo, alerta, bandera roja, aquí hay algo de inequidad que no está funcionando. Creo que eso sería como, miren, no es posible que en este siglo se siga invirtiendo más, por ejemplo, en armas y todavía tengamos esos problemas tan latentes. Entonces creo que ese sería como el llamado a inequidad. ¿Qué estamos haciendo? Ese sería, creo que el mensaje de si la desnutrición fuera un idioma. Gracias. Alcanzamos a pasar 2 preguntas más, sí. Estamos. Sí. Están bombardeando. Sí, estamos. No, pero yo muy contenta de verdad de estar con ustedes. Gracias por enseñarnos tantas Nos cosas de este dicen, tema. es muy cierto, creo que ni siquiera en países desarrollados, como Australia, hay buen conocimiento en el público general de una buena nutrición. ¿Cómo se puede acercar este tema fundamental a los agentes que toman decisiones en nuestros países? ¿Cuál puede ser una buena estrategia? Yo pienso siempre que el diálogo, ¿verdad? El diálogo entre los diferentes sectores, porque siempre hay ese divorcio y la responsabilidad cae, por ejemplo, sobre el sector del gobierno, pero el sector privado tiene mucho que ver. Y la academia se mantiene como yo les informé, pero ¿y ustedes? ¿Verdad? Entonces yo sí pienso que tiene que haber ese diálogo. Desde Australia, por ejemplo, yo conozco muy bien las guías alimentarias y los índices de índice glicémico, que fue muy impulsado, ¿no? Porque tenía una colega australiana y me llamaba la atención que similar, los problemas de países desarrollados comparados con los nuestros, al final se traducen en esto, ¿verdad? En el diálogo que tiene que existir entre los diferentes sectores. Entonces, yo creo que como aprendizaje empezar con eso, pero el firme compromiso de que al final la nutrición nos afecta a todos. Y, ojo, que nosotros tenemos los dos temas, ¿verdad? Como decía, en un momento el hacer solo acciones integradas aún a curar o a aliviar un problema nos puede generar otro, porque si nosotros solo damos alimentos o micronutrientes a ciertos niños, por ejemplo, se pueden convertir en sobrepeso, obesidad, y entonces se nos generan otros problemas que ya estamos viendo en Guatemala también. Entonces, sí, creo que es importante que todos nos pongamos con esa camisa, pero comprometida, de saber que tenemos que dialogar y encontrar un balance entre los sectores. Decía, academia tiene que ser más fuerte y firme en sus compromisos, sus hallazgos, por ejemplo, que es la que hace al final investigación y ciencia. Los universitarios que están acá van a ser los tomadores de decisión en algún momento, y ojalá cada vez más académicos que podamos llegar al sector público, porque somos acá donde, ahorita ya te digo un nivel más bajo, pero digamos donde uno puede realmente moverse en esa arena de diálogo y de convergencia. Gracias, doctora. Damos paso a otra pregunta. ¿Cómo ayudar a que los padres entiendan la importancia de la nutrición de sus hijos, que son el futuro de la sociedad? Siempre el tema, yo hice muchos estudios en niñez, en escolares y adolescentes, que son los adolescentes, todo el mundo los teme, a mí me encantaban hace tiempo. Y un tema importante era que siempre yo pensaba que con los niños era un poquito más fácil, a pesar de todo, que tienen su decisión de alimentos, etcétera, pero tenían como más fácil de modificar los hábitos. El tema con los padres es que no visibilizan digamos, el riesgo, el que antes era como un premio, ahora se ha convertido en un día a día, tiene mucho que ver con la estructura. Yo pienso que más bien no, yo siempre soy de la opinión que, por ejemplo, para educar, uno no puede decir ya no coma más, sino, a ver, no coma esto, pero
dar las opciones. Eso es un tema importante, pensar que ahorita los padres son la generación nuestra, ¿verdad? O a lo mejor ya soy de otra más, pero generalmente ya aprendieron, ya crecieron en un hábito, en un ambiente donde los dos padres trabajaban. Entonces siempre, digamos, el tema alimentario ya dejó de ser esa cultura donde uno se sentaba a comer comida preparada en casa, ahora todos los días es comida rápida, etcétera. Entonces, volver tal vez en lo posible, también lo puedo yo forzar y de nuevo enfocarme en familias, porque las condiciones son muy diferentes, ¿verdad? Ya no existen esos tiempos, pero tal vez en un momento sí generar esa cultura de nuevo del espacio y ver cómo no asustar, ¿verdad? Pero sí ver que ahorita los hábitos que se van formando, especialmente en la primera infancia, son los que van a regir el consumo de mayores. Creo que sí, tener disponibilidad de alimentos, pero sí limitar, por ejemplo, los consumos de procesados, de azúcares en lo posible, etcétera, para que no, pues esa conciencia, creo que esa educación. También aquí tiene mucho que ver la parte del sector privado, por ejemplo, con los anuncios, con todo esto que en teoría nos dan estatus, ¿verdad? Yo como acá esta pizza, porque, no, ¿verdad? No es parte de nuestros factores. Dejar de compensar a los niños como premio, te llevo a McDonald's, ya dije la palabra, te llevo a comer a una hamburguesa, por ejemplo, sí. O algo así, ¿verdad? Cuando debe ser, pues realmente mejor buscar esos momentos propicios para, digamos, para los alimentos, para los tiempos de comida. Y la conciencia, como digo, las escuelas a veces hay mucho rechazo, ¿verdad? Cuando los directores proponen que se cambie el menú. Yo no sé, miraba, por ejemplo, en México, que fue un ataque y es para el bien. Es bien en realidad, pero se percibe, todo lo que es impuesto se percibe como yo no lo hago, acto de rebeldía. Entonces, modificar, ¿verdad? Crear esa conciencia con los papás y ojalá se pueda hacer. Ay, gracias. Listo, tenemos tiempo para la última pregunta. ¿Qué la motiva a pensar que en el futuro de la nutrición en nuestros países puede mejorar? Me motiva a pensar que habemos más personas comprometidas, que habemos personas con una formación académica de calidad, así como están ustedes ahora, que vamos a poder llevar la voz a los tomadores de decisión, o vamos a ser nosotros mismos los tomadores de decisión, que puedan tomar esa conciencia. Yo en algún momento sueño que Guatemala la nutrición ya no haya más temas que hacer, sino que todo se relacione a la agenda. Una agenda muy importante de nutrición me motiva a pensar eso, me motiva a pensar que hay cambios en el mundo que nos están afectando a Latinoamérica también y que en un momento vamos a tener que decir, miren, necesitamos soberanía alimentaria y ahí es cuando se van a tomar las acciones para que nuestras decisiones alimentarias realmente respondan a nuestras necesidades, nuestro contexto. Gracias, doctora, por habernos dado en esta tarde 1 hora de su tiempo, de su apretada agenda. Queremos entonces despedirnos con una frase con la que usted ya quiera cerrar esta entrevista, algo que les quiera decir al público que se conectó en esta tarde o noche en el sur del continente. Algo que quiera decirles en el tema. Bueno, yo solo más que frase de recordar, solo quisiera como agradecerles su compromiso y que sigan adelante. La nutrición vale la pena, así que continuemos por nuestros países. Latinoamérica debe ser un bloque y como tal, soberano alimentario. Gracias por ese mensaje, doctora Gabriela Montenegro. Estaremos muy pendientes de la publicación del artículo, del último artículo, porque tiene ya muchos artículos, pero del último artículo que nos mencionó estaremos muy atentos. Y para todo el público que se conectó, que está en Guatemala, recuerden mirar la revista de Ciencia, Tecnología y Salud de la Universidad de San Carlos, Guatemala, que es en la última edición, tiene pues muchos artículos de los estudiantes de posgrado. Agradecemos a todos los que se conectaron en el día de hoy en esta transmisión en vivo. Chao. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.